Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es lunes 3 de julio. Hoy en la iglesia tenemos una fiesta de un gran santo, pero como en este programa, reitero, no hacemos la celebración de los santos, no tomamos las lecturas de los santos y santas porque preferimos hacer la lectura correlativa de la Sagrada Escritura. Por eso no vamos a tomar la fecha del santo del día. Segundo, quiero decirles que en este programa yo me considero como una familia y por eso suelo anunciar cuando la familia está de dolor. Ayer tuvimos un dolor por Luis, un pariente cercano de nuestro cantón vecino. Yo soy de Las Cruzitas, él nació en Los Mangos, falleció, y ayer también por la tarde falleció el papá de uno de los compañeros que participa de este programa, de Ernesto Aguilera. Un abrazo, Ernesto. Perdió a su papá después de una gran batalla. Y bueno, el abrazo de esta comunidad, el abrazo de esta familia. En la porción de la homilía de hoy, de la que estamos analizando, del 2 de marzo de 1980, con esa radicalidad de Monseñor Romero, vamos a escuchar a un Monseñor Romero con autoridad para hablarle a un pueblo que, lejos de querer que ese pueblo se aliene, alienar significa salirse de la realidad, porque fácilmente Marx y otros han acusado a la iglesia como el opio de los pueblos, como la droga de los pueblos. Monseñor hoy en este segmento demuestra que lejos de ser la iglesia, lejos de ser la voz de Monseñor Romero, lejos de ser la predicación que Monseñor hace, un opio, una droga para que el pueblo se adormezca y que los imperios hagan lo que quieran con el pueblo, lejos de eso, Monseñor explica cuál es la finalidad de la iglesia. La iglesia quiere la liberación de las personas, pero no como un sueño. Cuando se mueran van a ir al cielo. Eso no es la meta de Monseñor Romero. La verdadera promoción, dice Monseñor Romero, es sentirse hijo de Dios, perdonado por Dios, heredero de Dios, hermano de Cristo, raza de eternidad. A mí me gusta decir esto con fuerza, con vehemencia, porque a mí también me dicen que lo que pasa es que ustedes le dan paz al pueblo. Aquí está una expresión de Monseñor Romero. Y Cristo es el modelo. Voy a contar una anécdota de esas que pasan cuando uno es joven. Cuando alguien que nos conoce por aprecio, por cariño, lo quieren exaltar a uno, pero a la vez lo ofenden. Estaba yo en el seminario, allá por mi tercer año del seminario. Yo hice 10 años, 7 meses para ser sacerdote. Allá por el tercer año. Y me encontré con una de mis compañeras de tercer ciclo, compañera de 7º y 8º grado, aquí en el país. Y me decían a mí Merinito, porque yo tenía un hermano y a él le decían Merinón y a mí Merinito. Bueno, la cosa es que nos encontramos en el parque de mi pueblo. Hola, Merinito, hola. Y le dije el nombre de la muchacha, me lo voy a reservar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y qué hiciste? Entonces ella me contó que se había ido para Estados Unidos y que después se fue para Canadá. Y que estaba feliz viviendo en Canadá, trabajando, etcétera. Y cuando me pregunté, ¿y vos qué haces? Yo entré al seminario, le digo, quiero ser sacerdote. Y se puso las manos en la cintura. Merinito, me dijo, pero si vos eras inteligente. Claro, y después se disculpó. No quise decir, pero ya me lo había dicho.
O sea, ser sacerdote es de tontos, pero son cosas de jóvenes. Pero Bernito, si vos eras inteligente. Y después me dijo, no, yo pensé pues que podía ser ingeniero, doctor, qué sé yo. Esta es la expresión ordinaria. El menosprecio por nuestra Iglesia Católica y el menosprecio por el cristianismo en general es ordinario. Cualquiera nos ofende, a veces sin darse cuenta. Ustedes que andan en esas cosas, en esas babosadas, así nos dicen. Oiga la frase que Monseñor soltó para justificar precisamente esta gracia de la verdadera liberación. Dice la frase de hoy: la Iglesia en el continente latinoamericano tiene mucho que decir acerca del hombre, sobre todo cuando mira al hombre en ese triste desfile que presentó Puebla. Rostros de campesinos sin tierra, ultrajados y matados por las fuerzas y el poder. Rostros de obreros despedidos sin causa, sin paga suficiente para sostener sus hogares. Rostros de ancianos, rostros de marginados, rostros de habitantes de los tugurios, rostros de niños pobres que ya desde su infancia comienzan a sentir la mordida cruel de la injusticia social. Y para ellos parece que no hay porvenir. Para ellos no habrá escuelas, ni colegios, ni universidades. ¿Con qué derecho nosotros hemos catalogado a hombres de primera clase y a hombres de segunda clase? Cuando en la teología del hombre solo hay una clase, la de los hijos de Dios. Mire la frase de Monseñor Romero. ¿Qué me importa ser de aquí, de allá, tener o no tener? ¿Qué me importa? Lo que me importa es ser hijo de Dios. Esta es la verdadera liberación proclamada desde Monseñor Romero. Es una verdadera maravilla. Monseñor debe ser nombrado doctor de la Iglesia y lo estamos esperando, señores del Vaticano. Oigamos a Monseñor. Por eso el segundo término, positivo, maravilloso, es que estos hombres arrancados del pecado los eleva hasta la dignidad de hacerlos sus hijos. Este es mi hijo. No hay cosa más bella. Y la conciencia misma lo siente cuando uno está en gracia de Dios, cuando ha salido tal vez de un pecado que le causaba repugnancia, asco, abominación de sí mismo. Hermanos, perdonen la franqueza, ¿quién de nosotros no ha sentido el asco del pecado? Y ojalá todos de aquí en adelante pudiéramos decir que hemos sentido la alegría de la redención. La promoción verdadera es sentirse hijo de Dios, perdonado por Dios, heredero de Dios, hermano de Cristo, raza de eternidad. Cristo colocado en la cumbre del Tabor es la imagen bellísima de la liberación. Así quiere Dios a los hombres, arrancados del pecado y de la muerte y del infierno, viviendo su vida eterna, inmortal, gloriosa. Este es nuestro destino. Y hablar de ese cielo no es alienación, sino motivación para trabajar con más garra, con más gusto, las grandes responsabilidades de la tierra. Nadie trabaja la tierra y la liberación política de los pueblos con tanto entusiasmo como aquel que espera que las luchas liberadoras de la historia se incorporarán en la gran victoria de la liberación de Cristo. Cuando sabe que todo lo que reguemos en el mundo, como dice el concilio, en justicia, en paz, en palabras de amor, en llamamientos a la cordura, todo eso lo encontraremos transfigurado en la belleza de nuestra recompensa eterna. Cristo, pues, es el modelo del plan liberador de Dios. No quiero abusar de su tiempo porque aquí tenía una página bellísima del documento de Puebla en que, siguiendo el esquema de Juan Pablo II cuando inició la reunión de obispos en Puebla, el documento recoge las tres grandes teologías de nuestra América Latina.
la teología sobre Cristo, la teología sobre la iglesia y la teología sobre el hombre. Esas páginas sobre el hombre yo les recomiendo, sobre todo a quienes sienten inquietudes sociales y políticas, que no dejen de leerlas, más aún estudienlas, porque no se puede ser un buen político, un buen estratega de la sociología, si no se tiene en cuenta al hombre. Y la iglesia en el continente latinoamericano tiene mucho que decir acerca del hombre, sobre todo cuando mira al hombre en ese triste desfile que presentó Puebla, rostros de campesinos sin tierra, ultrajados y matados por las fuerzas y el poder, rostros de obreros despedidos sin causa, sin paga suficiente para sostener sus hogares, rostros de ancianos, rostros de marginados, rostros de habitantes de los tugurios, rostros de niños pobres que ya desde su infancia comienzan a sentir la mordida cruel de la injusticia social, y para ellos parece que no hay porvenir. Para ellos no habrá escuelas, ni colegios, ni universidades. ¿Con qué derecho nosotros hemos catalogado a hombres de primera clase y hombres de segunda clase, cuando en la teología del hombre solo hay una clase, la de los hijos de Dios? Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Espero que haya disfrutado esas palabras maravillosas de Monseñor Romero. El lunes 3 de julio, y hoy les decía, es una fiesta de uno de los grandes santos, uno de los 12 apóstoles, es día de Santo Tomás. No solemos tomar las lecturas para la lectura que propone la Iglesia para estudiar a los santos y santas, porque si no perdemos el hilo, perdemos el orden correlativo y después nos podemos perder semejante lectura, ¿verdad? Entonces no, hoy es día de Santo Tomás. Yo solo quiero notar dos notas, ¿verdad? Perdón la redundancia, dos notas características de Santo Tomás. La primera es que recordamos a Santo Tomás más por su incredulidad que por su energía y valor de ser un verdadero apóstol. La primera es bien conocida: si no toco las llagas, yo no voy a creer. Bueno, y entonces la frase que acuñamos para hablar de Santo Tomás es: hasta no ver, no creer. Está bien, esa es la primera. La segunda, que sucedió mucho antes que esta que estamos mencionando, es que Jesús anuncia que debe subir a Jerusalén. Y él dice: el Hijo del Hombre va a ser entregado a los hombres de este mundo, y va a ser azotado, capturado, asesinado, pero al tercer día resucitará. Y Santo Tomás, frente a todo el grupo de los 12 y los que estaban ahí cerca, dice: vayamos con él y muramos con él. La gente no recuerda a Santo Tomás como ese tipo enérgico, valiente. Nos quedamos solo con el segundo, hasta no ver, no creer. Vos pareces a Santo Tomás. Ojalá nos dijeran: vos te pareces a Santo Tomás porque estás decidido a ser cristiano, pero eso no pasa. La primera lectura está tomada del Génesis en el capítulo 18. Yo voy a leer el resto del capítulo 18 porque ya estudiamos aquel anuncio de que Sara va a ser mamá en el tiempo estipulado. O sea, cuando pasen los 9 meses, Sara va a ser mamá de un hijo. Vamos a leer el resto del capítulo 18 para que veamos la importancia que tiene la relación directa con Dios. Génesis 18, del 16 en adelante, dice lo siguiente: los hombres se levantaron y dirigieron la mirada a Sodoma. Abraham los acompañó para despedirlos. El Señor se dijo: ¿puedo ocultarle a Abraham lo que voy a hacer? Abraham llegará a ser un pueblo grande y numeroso,
Por él serán benditos todos los pueblos de la tierra. Lo he escogido para que instruya a sus hijos, a su casa y sucesores, a mantenerse en el camino del Señor, practicando la justicia y el derecho. Así cumplirá el Señor a Abraham cuanto le ha prometido. Después dijo el Señor: la denuncia contra Sodoma y Gomorra es seria y su pecado es gravísimo. Voy a bajar para averiguar si sus acciones responden realmente a la denuncia. Los hombres se volvieron y se dirigieron a Sodoma mientras el Señor seguía en compañía de Abraham. Entonces Abraham se acercó y dijo: ¿de modo que vas a destruir al inocente con el culpable? Supongamos que hay en la ciudad 50 inocentes. ¿Los destruirás en vez de perdonar al lugar en atención a los 50 inocentes que hay en él? Lejos de ti hacer tal cosa, matar al inocente con el culpable, confundiendo al inocente con el culpable, lejos de ti. El juez de todo el mundo ¿no hará justicia? El Señor respondió: si encuentro en la ciudad de Sodoma 50 inocentes, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham repuso: me he atrevido a hablar a mi Señor, yo que soy polvo y ceniza. Supongamos que faltan 5 inocentes para los 50, ¿destruirás por 5 toda la ciudad? Contestó: no la destruiré si encuentro ahí los 45. Abraham insistió: supongamos que se encuentran 40. Respondió: no lo haré en atención a los 40. Abraham siguió: que no se enfade mi Señor si insisto. Supongamos que se encuentran 30. Respondió: no lo haré si encuentro ahí 30. Insistió: me he atrevido a hablar a mi Señor. Supongamos que se encuentran 20. Respondió: no la destruiré en atención a los 20. Abraham siguió: que no se enfade mi Señor si hablo una vez más. Supongamos que se encuentran ahí 10. Respondió: en atención a los 10, no la destruiré. Cuando terminó Abraham de hablar, el Señor se marchó y Abraham volvió a su lugar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Habrán 50 justos? ¿Habrán 45, 40, 30, 20, 10? ¿Habrán? Para que por esos 10, por esos 30, 20, 45, 50, Dios perdone a toda la ciudad. ¿Habrá? Yo he contado esto varias veces porque me impactó. Yo no soy de la línea, por supuesto, de la persona que le voy a contar. Soy de otra línea teológica, pero me impactó. Me voy a referir al que era en aquel entonces el arzobispo Fernando Sáenz Lacalle, sucesor de Monseñor Rivera y Damas. Un día, cuando yo trabajaba en la parroquia de Zacacoyo, en su despacho en el arzobispado, me dijo: Mauricio, no te engañes. Yo estaba recién ordenado, apenas tenía 3 años de haber sido ordenado sacerdote. Tenía mucha energía, trabajaba con muchas energías, muchas ganas. No te engañes, me dijo. De todo el pueblo de Zacacoyo, el 10% va a la misa. Del 10% que va a la misa, el 10% te pone atención. Del 10% que te pone atención, el 10 entiende lo que vos les estás diciendo. Del 10% que te entiende, el 10% se compromete. Del 10% que se compromete, el 10% cumple, y etc. Me impactó porque es una relación del diezmo. El 10%, el 10%, el 10%. Y cualquiera en su realidad
podrá ver esto. Abraham habla tú a tú con Dios. Dios es infinitamente misericordioso. Dios quiere perdonar. Lo que pasa es que no siempre estamos buscando, pidiendo, aceptando y peor, viviendo el perdón. A veces Dios ya nos perdonó y seguimos diciendo, pero es que yo no debía hacer eso, pero es que Dios ya te perdonó. Tranquilo, viví como perdonado. Sé feliz, sé hijo de Dios, seamos hijos de Dios, hijas de Dios. Si ya estamos perdonados. Ni pedimos perdón, ni obedecemos el perdón, ni vivimos el perdón. Es duro decirlo. Vamos a la lectura del Evangelio, que en esta ocasión hay un paralelo. Vamos a leer Mateo 8, del 18 al 22, y dice lo siguiente. Al ver Jesús la multitud que lo rodeaba, dio orden de atravesar el lago. Entonces se acercó un letrado y le dijo, Maestro, te seguiré a donde vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro discípulo le dijo, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Jesús le contestó, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Tenemos un paralelo en Lucas, capítulo 9, 57 al 60. Lo vamos a leer, pero quiero explicar un poquito esto de Mateo, porque no es lo mismo que lo diga Mateo a que lo diga Lucas. Mateo presenta a un letrado. El letrado es el que sabe de Sagrada Escritura, el que le explica. Nadie puede engañar a un letrado. Este letrado seguramente o escuchó todo el sermón de la montaña, Mateo 5, 6 y 7, o está viendo las señales que Jesús está haciendo y él se emociona. Este letrado, no tenemos el nombre. Ese letrado puede ser Nicodemo, pero no tenemos el nombre en Mateo. En Juan sí, se le pone un nombre, Nicodemo. Te seguiré, dice el letrado. Jesús conoce la estructura del letrado. Sabe dónde vive el letrado, sabe dónde come, sabe cómo duerme y sabe cuánto dinero recoge ese letrado. Te seguiré, Jesús, a donde quiera que vayas. Jesús responde, las zorras tienen madrigueras, los pájaros tienen nidos. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Es un letrado. ¿Estás dispuesto a dejar tu comodidad por venir a lo incierto? Para venir al sufrimiento, para venir a lo que dijo Tomás, vayamos con él y muramos con él. ¿Estás dispuesto? Otro le dijo, déjame que vaya a enterrar a mi padre. Fíjese que Mateo presenta dos casos, un letrado y un anónimo. Este es saber quién era. Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Jesús le dijo, sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Voy a leer el Evangelio de Lucas porque Lucas no solo son dos casos, son tres. Lucas 9, del 57 al 62, dice lo siguiente. Mientras iban de camino, uno le dijo, te seguirá donde vayas. Jesús le contestó, las zorras tienen madrigueras, las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza, igual que Mateo. A otro le dijo, sígueme. En este caso Jesús le está diciendo, sígueme.
A otro le dijo, sígueme. Le contestó, Señor, déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve a anunciar el reino de Dios. Este es el segundo, igual que en Mateo. Solo que en este caso Jesús le dice, ven, sígueme. El otro no, el otro, él también, igual que el letrado, quería seguir en Mateo. Vamos al último. Otro le dijo, te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le dijo, el que ha puesto la mano en el arado y mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Este es Lucas. Lucas capítulo 9. Fíjese que esta lectura es de las que más se usa para motivarnos a los que estamos en el proceso de formación para ser sacerdote. Me imagino también para las muchachas que van a ser monjitas, les dirán, no voy a poner la mano en el arado y voltear a ver para atrás, por favor. Miro para adelante, hermana, miro para adelante, hermanito. Porque esa es la motivación que le dan a uno. Si uno dice sí, que sea así. Y si se metió, cumpla, llegue al fondo. No, no es tanto así. Hay libertad de seguir, libertad de retirarse. Hay personas que han entrado al seminario o al convento, las monjitas, y en el camino se dan cuenta que no es ese su camino. Y se salen. Y muchos y muchas maravillosamente son felices de haberse salido porque hicieron un buen hogar, porque agarraron un buen proyecto. No es problema comenzar algo y salirse. No va por ahí. Yo puedo ponerles muchos ejemplos, pero le voy a poner uno. Salvador Gómez, vecino, por aquí cerquita estamos con Salvador. Un abrazo, Salvador, si nos estás escuchando. Salvador Gómez es un modelo. Él quiso ser sacerdote. En el camino, bueno, les aconsejo que escuchen su testimonio, maravilloso testimonio de Salvador, hasta llora, porque lo dice con el corazón. Tuvo que salirse. No era el camino para Salvador Gómez. Cuando oiga el testimonio va a oír, no, Salvador, ya comiste jamón, le dijo un padre. No es problema salirse. El problema es salirme y convertirme en algo inútil. Pero si me salgo y me convierto en algo útil para el reino de Dios, no hay problema. Esto pasó, según Mateo, con este letrado y con el otro que a saber si Jesús lo invitó o él se ofreció, déjame que vaya a enterrar a mi padre. Y en Lucas, uno le dijo, te seguiré a donde vayas. No dice que es un letrado, pero es la misma frase que usó Mateo para letrado. Y la otra es, déjame que vaya a enterrar a mi padre. Igual que Mateo, también es indeterminado. Pero a este Jesús lo llamó, ven y sígueme. No, deja eso. Tú vete y anuncia el reino de Dios. Es el segundo. Comparado con Mateo, hasta ahí. El tercero, él quiere seguir a Jesús, pero quiere que primero Jesús le dé tiempo de ir a despedirse de su familia. Deja eso. Poner la mano en el arado y mira para adelante. Estas son las exigencias de seguir a Jesús. Estas exigencias las vivió Abraham. Por eso Abraham pudo hablar de tú a tú con Dios. Dios hizo de Abraham una persona que tuvo que dejar su ambiente. Dejó Ur de los Caldeos, dejó Mesopotamia, el pueblo más antiguo en civilización, y se fue a una tierra desconocida. Abraham siempre vio para adelante. Puso la mano en el arado y siempre vio para adelante. Abraham es nuestro padre en la fe. Monseñor Romero es ejemplo de esto. Dijo sí y fue sí. Quiso ser sacerdote. Perseveró como sacerdote. Llegó a obispo. Primero secretario de la conferencia episcopal. Después obispo auxiliar. Y por último, llegó a ser arzobispo. Y hoy, nuestro mártir y santo, nuestro futuro doctor de la Iglesia. Bendiciones para todos y para todas.